Señor, que tú, oh Padre mío, eres el único que nos puede dar la seguridad. Eres el único que, oh Padre mío, puede ofrecernos a nosotros, Señor, esa seguridad de que todo va a estar bien, Señor. De que, oh Padre mío, en este mundo, dice tu palabra, vamos a tener aflicciones y pruebas y tribulaciones, pero todo va a estar bien. Porque tú, oh mi Dios, con nosotros, y si tú con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Y gracias, Padre, por esa esperanza, porque sabemos que todo va a estar bien, Señor. Ahora, oh Padre mío, nos encomendamos a ti en tu palabra y que tu palabra sea este día hablando a nosotros. Oh Padre Santo, dice la Escritura que tu palabra es como una espada que, oh mi Dios, penetra muy profundo. Y, oh Señor, llega a esos lugares donde hay aún cosas que no son de ti. Que este día sea, oh mi Dios, tu palabra la que haga la cirugía en esos lugares y arranque, oh Padre Santo, aquellas cosas, mi Dios, que aún nos están alando hacia el mundo, Señor. Y este día nos des la libertad y podamos salir de este lugar cambiados y transformados para la honra y la gloria de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Señor me los bendiga. Los que fueron al campamento, valientes, ya están acá hoy ya también para escuchar de la palabra de Dios. Es más, venían amenazados. Les dije, si no van a la iglesia, los voy a excomulgar. ¿Qué tal? Así es de que no se crean, hermanos, no se la vayan a creer. Y entonces sí. Fue muy bueno, nos la pasamos muy bien. Fue un tiempo de verdad maravilloso, glorioso, donde nos refrescamos y tuvimos un convivio, un tiempo de compañerismo muy lindo y fue maravilloso. Así es de que antes de dar inicio a la palabra, quiero recordarles a aquellos que tuvieron la bendición y el privilegio de conocer a la hermana Norma Vázquez. Era una hermana ancianita puertorriqueña que traía a su hija, que venía con su hija Nancy aquí a nuestro servicio, y por razones de salud y de edad también ya no pudo asistir a la iglesia por un tiempo, y finalmente hace unas 2 semanas el Señor la llevó a casa. O sea, falleció, ¿no? Entonces el día 15, que es el siguiente viernes, le van a hacer su servicio fúnebre, o sea, su servicio memorial. Y la familia nos ha extendido la invitación y quiere que si alguno de ustedes que le conocieron, incluso si sienten en su corazón acompañarlos a ellos. Mi esposa tiene la dirección y tiene la información para que la puedan acompañar ese día. Va a ser a las 11 de la mañana. El servicio aquí en el cementerio que está en la ciudad de Fullerton, o sea, no muy lejos de aquí, va a estar bastante cerca. Y va a ser todo ese día, va a ser ese día el servicio y va a ser también el entierro a la misma vez en el cementerio. Así es de que si pueden y pueden acompañar a la familia, sería una gran bendición. ¿Por qué? Porque para que sientan el apoyo del pueblo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues entonces, ¿qué les parece si vamos a la palabra? ¿Cuántos de ustedes vienen hoy este día con deseos de escuchar del Señor? No de escuchar de mí, porque yo en realidad no tengo nada que darles a ustedes, nada que ofrecerles. Por el hecho de que mi conocimiento es limitado y lo que yo puedo entender del mundo, de la ciencia del mundo, es limitada. Por lo tanto, yo no dependo de lo que yo sé, yo dependo de lo que el Señor sabe, de lo que Él nos ha dejado en su palabra. Por ello, hoy día vamos a darle continuidad al tema que comenzamos la semana pasada. La semana pasada comenzamos con el tema que es la esperanza de la resurrección y el arrebatamiento. La esperanza de la resurrección y el arrebatamiento, y hoy es parte 2. La semana pasada, hermanos, estudiamos los versículos 1 y 2, donde la palabra de Dios nos dice, ¿qué nos dicen los versículos 13 y 14? ¿Alguien tiene deseos de escuchar eso? Que me dé un fuerte amén. Gloria a Dios. Que están despiertos, A mí se me hace que vienen medio dormidos. Estos del campamento que se me están durmiendo. Así es de que la misma cadencia de sueño que ustedes traen, la traigo también yo. Así es de que mantengámonos alertas, mantengámonos despiertos. Y en el versículo 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen,
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Qué interesante, ¿no? Porque el apóstol Pablo nos ha exhortado a través de las Sagradas Escrituras, a través de la palabra de Dios. Y nos habla a nosotros acerca de que no queremos, dice, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Por qué razón el apóstol Pablo nos lleva de esta manera y nos habla de esta forma? Cuando en la iglesia de Tesalónica fue fundada, fue plantada, aprendimos en el libro de Hechos capítulo 17 que la iglesia fue fundada en el medio de la tribulación, en el medio de prueba, en el medio de dificultad. Y como la iglesia fue fundada en el medio de dificultad, el apóstol Pablo los confortaba y los consolaba continuamente con la venida del Señor, con el regreso de Cristo Jesús. Y les decía a ellos, hey, estos sufrimientos, estas tribulaciones, estas pruebas, todo lo que estamos viviendo en estos momentos son temporarios. O sea, son temporarios, prontamente van a pasar. Cuando Jesús venga por nosotros, la iglesia, Él nos va a sacar de este mundo de tribulación, este mundo de prueba, este mundo que está caído, está cada día más perdido, ¿no? Y esa era la esperanza que ellos tenían y con la esperanza que ellos vivían todos los días. Pero aprendimos que muchos de aquellos que aceptaron a Jesús, cuando el apóstol Pablo predicó por primera vez en Tesalónica, muchos de ellos comenzaron a morir. Y entró un rumor en la iglesia, y ese rumor era de que, murieron, se perdieron la venida del Señor. Quiere decir que no tuvieron o no van a tener esperanza. Y muchos de ellos comenzaron a preguntarse, comenzaron a cuestionarse entre ellos mismos que, oye, ¿de verdad está bien lo que estamos creyendo? ¿Es verdad? ¿Ustedes creen que si nosotros morimos también vamos a morir sin la esperanza de la resurrección? O sea, empezaron ellos a cavilar en sus mentes y comenzaron a meditar en la situación. Y cuando ellos comenzaron a pensar de esta manera, se le envió al apóstol Pablo decir lo que estaba pasando en Tesalónica. Y el apóstol Pablo escribe esta carta a los tesalonicenses para asegurarles a ellos, no con palabras del apóstol Pablo, sino con palabras de el mismo Señor Jesús, diciéndoles a ellos, sé tranquilos, que cuando ustedes mueran, tienen la garantía de la resurrección. Tienen la garantía de que cuando la trompeta suene en el cielo, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y después nosotros, los que habremos quedado, nos uniremos a ellos en el aire. Y qué esperanza más gloriosa y más maravillosa. Pero hermanos, digamos, para ellos, para los tesalonicenses, cuando el apóstol Pablo predicó la palabra, la predicó aproximadamente en el año 60, 61, 62. Entonces, vemos que cuando la enseñanza, la palabra de Dios fue dada a ellos, dijeron ellos, Pablo les dijo a ellos, el Señor regresa ya, regresa pronto. Ya han pasado casi 2000 años y el Señor no ha regresado. Pero seguimos nosotros viviendo con esa misma esperanza. Seguimos viviendo con esa misma esperanza porque para ellos que se les hacía que iba a suceder el día de mañana, ¿se imaginan para nosotros? Para nosotros está aún más cerca la venida del Señor. Por ello, Santiago, ¿qué nos dice? Santiago nos dice en el capítulo 5, en el versículo 7, escuchen bien estas palabras que son claves para nuestra fe. En el versículo 7 dice, por tanto, hermanos, dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. Entonces lo ilustra de esta manera, dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía.
también, dice, tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor está, ¿qué? Está cerca. O sea, la venida del Señor está cerca. Y el apóstol Pablo no solamente les quería exhortar a ellos a mantener sus ojos puestos en Jesús, sino esperar con paciencia la venida del Señor. El apóstol Pablo nos dice en el libro de Corintios, ¿qué nos dice? Nos dice que cuando nosotros cerramos los ojos aquí en la tierra, los abrimos en la presencia del Señor. O sea, nuestro espíritu va a Dios que lo dio. Quiere decir que cuando salimos de este cuerpo, nuestro espíritu se transporta de la tierra hacia la gloria de Dios, hacia la presencia de Dios. Y cuando estamos en la presencia de Dios, nos falta algo. ¿Qué nos falta? Nos falta el cuerpo. Nos falta nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se quedó en la tierra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice en Eclesiastés que de la tierra, del polvo de la tierra fuimos formados y a la tierra tenemos que regresar. A la tierra tenemos que regresar. O sea, este cuerpo que fue formado de la tierra eventualmente tiene que regresar a la tierra, al menos que Jesús regrese por nosotros antes de que nosotros muramos. Por ello es que tenemos una esperanza gloriosa y maravillosa. Una esperanza, hermanos, que nos ayuda a poner los ojos en ¿quién? A poner los ojos en Jesús. Por ello les dice a ellos, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros. ¿Quiénes eran los otros? Aquellos que no tenían la esperanza de la vida eterna. Aquellos que cuando llegaba el momento de morir, se morían no sabiendo a dónde iban a ir. Se morían entendiendo que no sabían qué iba a pasar cuando dejaran esa tierra. Y tenían miedo a la muerte. Tenían miedo al morir. Muchas personas que no tienen a Dios, que no tienen a Cristo en su corazón, que no tienen la seguridad de la vida eterna, cuando llega el momento de la muerte, hay pánico, hay terror en sus ojos. ¿Por qué? Porque no saben a dónde van, no tienen esperanza. No hay esperanza, no hay seguridad. Y cuando se vive de esa manera, y cuando se llega el momento en el cual la muerte se acerca a aquella persona, ellos no quieren, se aferran a la vida, hacen hasta lo imposible por no cerrar los ojos, hacen hasta lo imposible por retenerse con vida aquí en la tierra, porque no quieren entrar en la incertidumbre que hay después de la muerte. Pero a nosotros no. A nosotros los que hemos creído en el Señor, no. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo mismo nos dice a nosotros, porque si creemos, en el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así, dice, también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él, a los que durmieron en la esperanza de la vida eterna. O sea, dormir en Él significa que cuando yo muero en esta tierra, cuando yo dejo este mundo, yo sé que mi espíritu va a regresar a Dios que lo dio, mas mi cuerpo va a ir a la tierra de donde fue sacado. Pero eventualmente el Señor va a unir mi cuerpo y va a unir mi espíritu y voy a estar con el Señor para siempre. ¿Cuándo? Cuando el Señor regrese por nosotros, la iglesia. Es ahí cuando esto va a ocurrir. Así es de que tenemos que, hermanos, tenemos la certeza de la resurrección basada en la muerte y resurrección de Jesús. Tenemos la certeza de la resurrección basada en la muerte y resurrección de Jesús. No en ninguna otra cosa, ni de ninguna otra manera, sino solamente en la muerte y resurrección de Jesús. Lo que nos lleva al segundo punto que vamos a tocar en este estudio el día de hoy. El segundo punto que vamos a tocar es el orden y la certeza de la resurrección.
es el orden y la certeza de la resurrección. Y lo vamos a mirar en los versículos 15 y 16. En el versículo 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Entiendan la frase. Pablo dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, no en palabras de Pablo. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Así es de que, ¿qué encontramos acá? Encontramos acá la palabra del Señor confirmar que los vivos no precederán a los que durmieron. A los que durmieron. Y nuevamente hago énfasis en qué? En la preocupación de los tesalonicenses, que era que los cristianos que habían muerto antes de la venida de Cristo pudieran estar en desventaja. Pudieran estar en desventaja, sin participar en los beneficios de su regreso. Y Pablo, al ser inspirado por el Señor, les ofrece consuelo, claridad, asegurándoles que los muertos en Cristo no se quedarán atrás. No se quedarán atrás. Entiende, para nosotros es de suma importancia. Si el Señor te da la oportunidad y puedes, comparte el Evangelio con aquellos a los cuales tú amas. Comparte el Evangelio con aquellos los cuales el Señor pone en tu vida. Ya sea tu mamá, ya sea tu papá, ya sea tu hermano, tu hermana, tu tío, tu tía, tu sobrino, tu sobrina, tu nieto, tu nieta. O sea, comparte el Evangelio. Porque el compartir el Evangelio, hermanos, nos da a nosotros la seguridad de que si nosotros o ellos mueren, no mueren sin esperanza. Mueren en la esperanza de que un día Cristo Jesús nos ha de levantar de los muertos y nos ha de unir a Él por la eternidad en los cielos. Esa es la esperanza, hermanos. Una esperanza gloriosa y maravillosa. Ahora veamos el desglose de este versículo. Primero, nos dice, no procederemos a los que durmieron. Es lo que nos dice el apóstol Pablo. Lo primero que nos dice, no procederemos a los que durmieron. En esa declaración implica que cuando Cristo regrese, aquellos que hayan muerto en Cristo, los que duermen, no serán dejados atrás. Y aunque los creyentes vivos en ese momento podrían ser arrebatados antes que los muertos en Cristo, Pablo asegura que los muertos en Cristo también los muertos en Cristo tendrán prioridad en la resurrección. Es decir, ellos resucitarán primero y luego los creyentes vivos serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire. Para encontrarse con el Señor en el aire. Dirás tú, bueno, ¿y cómo eso va a ocurrir? Esto está fuera de nuestro alcance, fuera de nuestro conocimiento. Por el hecho de que hay personas en Cristo Jesús que han muerto ya hace casi 2000 años. Y hablamos la semana pasada de que sus cuerpos han sido ya completamente deshechos, porque sus cuerpos sirvieron para dar alimento a la vegetación. Y después la vegetación, que después de que dio su fruto, entonces cayó y murió y volvió a salir y volvió a salir. Y el ADN de ellos, de una manera física, o sea, de una forma en la cual podamos entender nosotros, está perdido. ¿Por qué está perdido? Porque no sabemos dónde ha quedado. Pero para nosotros ese es nuestro razonamiento. Pero para Dios no hay imposibles. Porque Dios sabe dónde y en qué lugar está cada uno de aquellos que dieron su vida por Jesús. Y cuando llega el día y la hora de levantarlos, el Señor los va a levantar de donde ellos se encuentren. Pero hay algo muy importante. Porque esa promesa que el Señor nos hace,
o esta promesa la cual el apóstol Pablo comparte con nosotros, no es palabra de Pablo, es palabra del Señor. Y acá Pablo enfatiza que está enseñando lo que Jesús le enseñó a él, lo que Jesús le dio a él. ¿Por qué? Porque es una declaración que viene de la autoridad de Jesús. Es una declaración que viene directamente del Señor al apóstol Pablo. Y del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y del apóstol Pablo a la iglesia de La Habra ese día. A nosotros. A los que estamos estudiando la palabra del Señor. A los que estamos escuchando estas promesas de Dios. Esa promesa es para nosotros. Y viene a nosotros por la autoridad y el poder de Jesús. No por las enseñanzas del apóstol Pablo, ni por las enseñanzas del pastor Tony que está enseñando este día. Ninguno de nosotros tenemos crédito en este mensaje. Esas palabras son palabras del Señor. ¿Por qué? Porque Cristo, al resucitar, rompió el poder de la muerte. Y por eso la muerte en Él no tiene autoridad absoluta. Y por eso es que los muertos en Cristo van a resucitar. Por ello es que van a resucitar. Así es de que cuando hablamos nosotros acerca de esta promesa y compartimos esta promesa con aquellos a los cuales amamos y les decimos a ellos, cuando llega el momento de ellos cerrar sus ojos, les decimos a ellos, tú vas a partir de esta tierra. Cuando cierres tus ojos acá, el momento que los vuelvas a abrir, lo vas a abrir en la presencia de Dios. Pero tu cuerpo, el depósito, o sea, la casa, el templo terrenal en el cual tú morabas, se queda atrás. Se queda aquí en este mundo, porque es terrenal, ¿te das cuenta? Es terrenal. Nuestro cuerpo es hecho para habitar sobre la superficie de la tierra. Mi cuerpo no ha sido hecho para descender a lo profundo del mar. Mi cuerpo no ha sido hecho para ascender a los cielos. Mi cuerpo ha sido formado para poder vivir sobre la superficie de la tierra. El hombre ha logrado, a través de la ciencia, poder cruzar, ¿qué? Poder cruzar la atmósfera y salir de la atmósfera, pero lo ha hecho a través de un proceso científico. De la misma manera se ha creado y ha hecho submarinos, los cuales te bajan hasta la profundidad de los mares y puedes bajar muy profundo, pero igual, a medida que el submarino va bajando, las aguas van comprimiendo a ese submarino. ¿Por qué? Porque las aguas mismas van poniendo presión y van cerrando esa nave metálica. La van comprimiendo y a medida que la van comprimiendo, los que están adentro sienten la presión de las aguas que están comprimiendo a esa nave marina. Y tienen que ascender y subir a un lugar seguro, porque de otra manera la presión del agua comprime completamente a esa nave y la hace una tortilla. La comprime y pierden la vida los que están dentro de ella. De la misma forma, si tú en estos momentos quisieses elevarte más arriba de la altitud de la cual nuestro cuerpo puede habitar, nuestro cuerpo se comienza a engolfar, o sea, comienza a inflarse hasta el momento en el cual explota y se hace pedacitos. ¿Por qué? Porque no somos hechos para ninguno de estos ambientes. Somos hechos para habitar sobre la faz de la tierra. Estamos seguros mientras caminamos en esta tierra, porque fuimos hechos de la tierra. Pero cuando el Señor venga, cuando Jesús regrese por nosotros, cuando hayamos resucitado de entre los muertos o el Señor nos haya llevado a estar con Él por la eternidad, nuestro cuerpo va a ser glorificado, transformado. Lo que quiere decir es que ahora podemos descender hasta lo más profundo del mar y podemos escalar hasta lo más alto de la atmósfera sin ningún problema. ¿Por qué? Porque nos vamos a transportar de aquí al cielo y vamos a ser de la misma esencia que es Jesús. Esa es palabra de Dios, es palabra del Señor. No es palabra de Tony ni palabra de Pablo. Dice Pablo, es palabra del Señor.
El tercer orden de la resurrección dice, primero resucitarán los muertos en Cristo y luego los creyentes vivos serán transformados y arrebatados. Ahora, este orden no debe interpretarse como una desventaja para los creyentes vivos. ¿Por qué? Porque dirás tú, bueno, pues estos ya murieron, ¿no? Que vamos nosotros primero los que estamos vivos, ¿no? No, ese no es el orden. El orden es tal y como Dios, tal y como Jesús lo estableció. Como Jesús lo estableció. Nosotros cuando llegue el día, la hora y el momento, si hemos muerto, entonces resucitaremos y nos uniremos al Señor y estaremos con Él por la eternidad. Y después los que estén vivos se unirán a nosotros en el aire, o sea, en las nubes. Por ello, este versículo 15, nos da una gran esperanza al recordar que la muerte no separa a los creyentes de la promesa de Cristo. ¿Entiende? La muerte no separa a los creyentes de la promesa de Cristo. Al contrario, la resurrección de los muertos en Cristo y el arrebatamiento de los vivos son unidos en el regreso de Jesús. Para los cristianos, o sea, para nosotros, no hay división entre los que han partido y los que siguen viviendo, sino que somos uno en Cristo Jesús. Somos uno en Cristo Jesús. Es importante entender que la muerte no es una desventaja, sino es una ganancia. Es una ganancia. Cuando tú mueres en este mundo, tu espíritu va de la tierra a la presencia de Dios. Y nunca más experimentas el dolor. Nunca más experimentas el frío. Nunca más experimentas los achaques que el cuerpo diariamente nos va mostrando, ¿no? Nunca más. ¿Por qué? Porque nunca más volverás a sentir esas dolencias en tu cuerpo. En el versículo 16 encontramos la descripción del retorno de Cristo con autoridad y poder. Nos dice el versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Wow, qué glorioso es este evento. Porque la descripción del retorno de Cristo es con autoridad y poder. Y es un tema central en la enseñanza del Nuevo Testamento, no solamente del libro de Tesalonicenses. La palabra de Dios, comenzando en el libro de Mateo, terminando en el libro de Apocalipsis, nos habla acerca de este regreso, el regreso de Jesús. Jesús mismo, mientras Él enseñaba a las grandes multitudes, les decía a ellos, destruir este cuerpo, o sea, destruir este templo, y en 3 días lo voy a volver ¿a qué? A levantar. En 3 días lo voy a volver a levantar. Y todo aquel, o sea, Jesús nos dice específicamente en el libro de Juan, capítulo 11, cuando está Lázaro en la tumba, y María le dice, Señor, si hubieses estado acá, nuestro hermano no hubiese muerto. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección. Yo soy la vida, dice, y aunque Él esté muerto, nuevamente voy a volver ¿a qué? A resucitar. Y María le dice, sí, en los posteriores días. Dice, no, ahora. ¿Por qué? Porque el momento que tú pones tu fe y esperanza en Cristo Jesús, nunca más mueres. Nunca más mueres. ¿Por qué? Porque vamos a la gloria de Dios, ya sea en carne o en espíritu, pero vamos a la gloria de Dios. Si Jesús tarda en regresar, ya muero. Mi carne va, mi cuerpo va a la sepultura, pero mi espíritu va a Dios. Y cuando llegue el momento y la hora, Él los va a unir. Y nuevamente voy a ser uno en Cristo Jesús. Por ello, el regreso de Jesús será un evento glorioso y majestuoso que revelará su autoridad suprema sobre toda la creación. Y su poder divino se establecerá y establecerá Él su reino en la tierra por la eternidad. Así es de que
aquí en este versículo podemos encontrar una esperanza gloriosa y maravillosa. ¿Por qué, iglesia? Porque Cristo ha de regresar con poder y gran gloria, como nos lo dice Mateo capítulo 24, versículo 30. En Mateo 24, 30, la Escritura nos dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces, dice, lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. O sea, el regreso de Jesús, hermanos, no es un mito. El regreso de Jesús es una realidad. Es una realidad que va a ocurrir, y a mi parecer, pronto. Muy pronto, iglesia. Muy, muy pronto. Los días, los servicios de media semana, por un tiempo estuvimos dando pequeños avances proféticos de la venida del Hijo de Dios. Y todos los informes proféticos que estuvimos compartiendo acerca de la venida del Hijo de Dios nos llevaban a una sola nación, a la nación de Israel. ¿Por qué? Porque cuando miramos a Israel, miramos nosotros el reloj profético que nos da a nosotros los eventos de una forma secuencial, y nos va enseñando cuando veamos que cada uno de estos eventos vayan pasando, cada uno de esos eventos nos van apuntando hacia el regreso de Cristo Jesús. Y el día de hoy, de verdad que les puedo decir a ustedes que el regreso de Jesús está a la puerta, es eminente, es eminente. Puede suceder en cualquier momento. Y en cualquier momento nosotros, los que estamos ahora vivos en Cristo Jesús, seremos elevados y transformados en el aire, y estaremos con Jesús por la eternidad. Así es de que confortémonos con estas palabras. ¿Por qué? Porque Cristo, hermano, regresará con todo el poder que le ha sido dado por el Padre. Este poder no es limitado ni relativo, es el poder absoluto sobre toda la creación, que será visible para todo el mundo. Para todo el mundo. El día de hoy, hablar en el nombre de Jesús ofende a muchas personas. El día de hoy, hablar en el nombre de Jesús significa que estás hablando en el poder y la autoridad del Hijo de Dios. Y mucha gente no le gusta eso, porque quieren ser capitanes de su propio barco. No les gusta que nadie les diga qué hacer, cómo vivir o de qué manera hacer las cosas. Y cuando hablamos de la venida del Hijo del Hombre, significa que tenemos que aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Significa que tenemos que reconocer que hemos fallado, que hemos pecado, que nos hemos quedado cortos. Y a medida que nos hemos quedado cortos, tenemos que buscar de Jesús para que nos perdone y nos limpie de todo pecado. Y muchas veces reconocer que yo he fallado significa que tengo que doblegarme y tengo que reconocer que fallé. Y mi orgullo no me deja hacer eso. ¿Por qué? Porque siempre quiero tener la razón. Siempre queremos tener la razón. Que me digan a mí que estoy viviendo mal, para mí es una gran ofensa. Que me digan a mí que estoy equivocado, no, el que está equivocado eres tú. O sea, ¿no somos acaso así de esa manera? ¿Te gusta a ti que alguien te saque tus trapitos al sol? ¿Te gusta a ti que alguien te diga a ti que tu vida no refleja el carácter de Cristo? Cuando tú te consideras una persona religiosa, no te gusta, ¿verdad? No nos gusta, a ninguno de nosotros nos gusta, pero tenemos que entender el hecho de que somos pecadores y necesitamos un Salvador. Necesitamos a Jesús. Ahora, no solamente va a venir Jesús con poder, sino con gran gloria. Su regreso será glorioso, manifestando la majestad celestial y la perfección de su naturaleza divina. No habrá duda de quién Él es, ya que su gloria será evidente a todas las naciones.
a todas las naciones, todo el mundo lo va a mirar descender del cielo. No va a haber una sola persona en esta tierra que no vea a Jesús descender del cielo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, va a descender ¿a dónde? Va a descender aquí a la tierra. Y es la promesa que nos da el Señor. Voz de mando denota autoridad suprema. Jesús dará una orden que nadie podrá resistir y todos los muertos en Cristo resucitarán. La voz de Cristo será poderosa y autoritaria como la orden de un rey que dicta el destino de su reino. El destino de su reino. Qué interesante, ¿no? Porque creo que todos hemos de una manera u otra mirado o vivido o conocido a alguien con un carácter fuerte, que cuando esa persona habla te hace estremecer, ¿sí o no? Te hace estremecer. Y cuando una persona así habla y te hace estremecer, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que te sientes intimidado. ¿Por qué? Porque sientes la autoridad, sientes el poder, sientes lo que está pasando en esa situación. Y por ello es que tenemos que entender ¿qué? Tenemos que entender el hecho de que cuando Jesús regrese, no hay ni va a haber duda de quién Él es. No hay ni va a haber duda de quién Él es. Ahora, algo más que nos dice acá es que va a ser escuchado con voz de arcángel. La voz de un arcángel como la de Miguel, uno de los seres más poderosos en el reino celestial, reflejan la gran autoridad y el liderazgo espiritual de Cristo. Cristo, al ser Rey de Reyes y Señor de Señores, tiene la autoridad para comandar los ejércitos celestiales en su regreso. ¡Wow! Qué interesante, ¿no? Porque la palabra de Dios no nos deja a nosotros ignorantes. ¿Por qué? Porque podemos mirar a través de ella los diferentes niveles de poder y autoridad en las Sagradas Escrituras. Miramos el poder de Dios, miramos la gloria de Dios. Miramos la gloria del Hijo del Hombre, la gloria de Cristo Jesús. Miramos la gloria de los ángeles, miramos la gloria de los arcángeles, miramos la gloria de los serafines y miramos la gloria de los querubines en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos lo describe con lujo de detalle el poder y la autoridad de cada uno de estos seres. Dios, creador de todas las cosas, el Hijo de Dios, coautor de la creación de todas las cosas. Dice que las cosas todas fueron hechas por Él y para Él. O sea, para Él. Y ahora nos dice a nosotros que cuando Jesús venga, cuando Jesús hable, va a hablar con tanta potencia, con tanta autoridad como hablan los arcángeles. Y el mundo entero va a escuchar la voz del Hijo de Dios. Pero también nos dice con trompeta de Dios. La trompeta es un símbolo de anuncio y proclamación. En la antigüedad las trompetas se usaban para anunciar eventos importantes y en este caso se usará para anunciar el evento más grande de toda la historia de la humanidad, el retorno de Cristo Jesús. Ahora también la trompeta simboliza victoria final de Dios sobre todo mal y la reunificación de su creación a Él. La reunificación de su creación a Él. ¿A quién? A Dios. Porque cuando Jesús regrese a la tierra, nos dice la palabra de Dios que va a regir las naciones con vara de hierro. No va a haber, hermanos, más maldad. No va a haber más maldad en la tierra. Ya no va a haber
más problemas en este mundo, ni tampoco vamos a experimentar o mirar injusticias. Todos y cada uno de los que hemos puesto nuestra fe y esperanza en Cristo Jesús, vamos a tener y vamos a jugar un papel muy importante en el reino del Hijo de Dios. ¿Por qué? Por el hecho de que cuando el libro de Apocalipsis se cumpla y pasen todas las tribulaciones descritas en el libro de Apocalipsis, nos dice la palabra de Dios que van aquí en la tierra a quedar seres humanos, hombres y mujeres que aún van a poder procrear y van a volver a llenar nuevamente la tierra. No nosotros, porque nosotros vamos a ser elevados y llevados al cielo. Y cuando seamos elevados y llevados al cielo, vamos a quedar en el estado en el cual nosotros hemos sido transformados por la eternidad. Yo le digo al Señor que por favor unos 25 años, quiero ser de 25 años, más cuando tenía muchas fuerzas, ¿no? Y mucha vitalidad y era así rápido para pensar. Y ahora de viejito como que no me gusta mucho el estado en el cual estoy. Pero eso es lo que el Señor me dé, ¿no? Yo lo recibo con gozo. Pero igual entendamos, cuando los saduceos confrontan a Jesús y le preguntan, Señor, y le dan una historia acerca de una mujer que estuvo casada con 7 hermanos. Cuando ella muera le dice, cuando venga el día de la resurrección, ¿de cuál de ellas va a ser esposa? Jesús le dice, ustedes erran. ¿Por qué? Porque cuando llegue ese día, dice, serán como los ángeles en el cielo, ni se casarán, ni se darán en casamiento. Ni se casarán, ni se darán en casamiento. Quiere decir que cuando nosotros, hermanos, hayamos sido sacados de este mundo, vamos a ser como los ángeles. Y cuando regresemos a la tierra, vamos a regresar en forma de ángeles. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está ahora hecho para transportarnos de la tierra a la gloria de Dios, de la misma manera que los ángeles el día de hoy se transportan de la tierra a la gloria de Dios o de la gloria de Dios a la tierra. Ellos están acá continuamente. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que son espíritus ministradores. Espíritus ministradores, lo que quiere decir que Dios los envía a ministrar a nosotros su pueblo, a cuidar de nosotros su iglesia y a velar por nosotros para que continuamente estemos protegidos por el Señor. Así es de que entendemos que cuando Cristo regrese, como nos dice Apocalipsis 19, versículos del 11 al 16, nos habla que ha de regresar en un caballo blanco como un juez conquistador. Veamos la escritura, veamos lo que nos dice el Señor. Apocalipsis 19:11 dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como la llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino solo él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre. Su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor de Señores. Caballo blanco es un símbolo de victoria y poder. Jesús regresa como el conquistador final que derrota para siempre las fuerzas del mal. Para siempre, date cuenta, para siempre Jesús derrota las fuerzas del mal. Juez justo describe a Cristo no solo
en su regreso como rey, sino también como un juez trayendo justicia divina a la tierra. Y Él juzgará con justicia perfecta a todas las naciones y a toda la humanidad. Ojos como de llama de fuego nos hablan de que sus ojos son un símbolo de su capacidad para verlo todo y de su juicio infalible. Jesús no juzgará a ciegos. Jesús no juzgará a ciegas. Él conoce perfectamente el corazón de cada ser humano y actuará con total justicia. Muchas coronas, también nos describe Apocalipsis 19. Las coronas simbolizan la autoridad suprema y el reino eterno que Cristo ha recibido de parte de Dios Padre. Él es el Rey de Reyes y tiene todo poder para gobernar sobre toda la creación. Pero igual nos dice que Cristo regresará ¿para qué? Para derrotar a sus enemigos. Y Apocalipsis 19:15 nos describe en el versículo 15 que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. ¿Qué significa esto? La espada de su boca nos describe o simboliza la autoridad de su palabra, que derrotará a sus enemigos. Este es un juicio que no necesita de violencia física, sino del poder absoluto de su palabra. Y no sé si te habrás dado cuenta, para poderlo ilustrar de una manera más fácil. Cuando tú instruyes a tus niños en el temor de Dios y instruyes a tus hijos a respetarte, instruyes a tus hijos a respetar a los demás, instruyes a tus hijos a ser buenos alumnos en sus clases, en sus escuelas, a ser muy respetuosos. Y cuando tus hijos crecen con esa enseñanza, tú no tienes que levantar una vara para castigar a ellos. ¿Por qué? Porque lo único que tú tienes que hacer es mirarle y decirle: no hagas eso, y el niño automáticamente se cohíbe, se retrae, y entonces no hace aquello lo que tú le estás diciendo que no haga. No necesitas la vara, necesitas solamente autoridad y palabras. Autoridad y palabras. ¿Te das cuenta? Cuando tú hablas con autoridad y hablas con palabras, tu niño, tu hijo escucha, y entonces deja de hacer aquello que estaba haciendo. Y eso mismo va a ocurrir. Ahora, vara de hierro. La vara de hierro representa la autoridad absoluta de Cristo para gobernar y subyugar a las naciones, regirlas con firmeza y justicia. No habrá rebelión ni desafío entre o ante su gobierno. Nadie, absolutamente nadie cuestionará su autoridad. Nadie en esta tierra cuestionará la autoridad de Jesús. Pero igual describamos pisar el lagar del vino del furor de Dios. El pisar el lagar simboliza la ira de Dios derramada sobre aquellos que han rechazado su misericordia. Jesús en su regreso traerá juicio y venganza sobre los malvados. A todos y a cada uno de nosotros el Señor nos ha dado la bendición y la oportunidad de compartir a Cristo. Hemos hablado acerca de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Hemos dado testimonio del cambio y la transformación que Dios ha hecho en nuestros corazones. Hemos incluso les hemos invitado a recibir a Jesús en su corazón para que también ellos puedan experimentar la paz, puedan experimentar el cambio, puedan experimentar la transformación y puedan ver la gloria de Dios en sus vidas. Lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque no queremos que ellos tengan que experimentar lo que nos dice la palabra de Dios. O sea, pisar el lagar del vino del furor de Dios.
que simboliza la ira de Dios derramada sobre aquellos que rechazan la misericordia de Dios. Cuando una persona te ignora o una persona te dice, ¿sabes qué? No me interesa lo que me estás compartiendo. Por favor, nunca más me vuelvas a hablar al respecto de eso que me estás diciendo. Porque me es tedioso. Es más, me ofende. No me hables de esa manera. Ellos no saben ni entienden que cuando ellos están expresando esas palabras, se están exponiendo ¿a qué? Se están exponiendo a la ira derramada de Dios sobre de ellos, porque están rechazando la misericordia de Dios. Están rechazando la misericordia de Dios. Por ello, igual sabemos que Cristo es misericordioso, Dios es misericordioso. Un día Jesús ha de regresar ¿a qué? A establecer su reino eterno aquí en la tierra. En la tierra. Nuevamente en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. En Apocalipsis 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. O sea, en Apocalipsis 11 nos habla acerca del reino eterno de nuestro Señor y Salvador. Ahora desglosémoslo. Reino eterno nos habla que al regresar Cristo establecerá su reino eterno y todo el universo será sometido a su autoridad. Ya no habrá más rebelión ni injusticia. Él reinará por siempre, trayendo paz y justicia a su creación, a nosotros y a todos aquellos que han quedado. El retorno de Cristo será un evento de autoridad absoluta y poder inquebrantable. Nadie podrá quebrantar el poder del Señor. Nadie, absolutamente nadie, podrá alterar lo que el Señor ha hecho y tiene preparado para nosotros. Lo que nos lleva a los versículos 17 y 18. ¿Qué es el tercer punto? En el tercer punto, hermanos, encontramos el evento del arrebatamiento. O sea, aquí viene el arrebatamiento. Nos dice el versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y lo primero que miramos aquí es la promesa de ser arrebatados junto con los resucitados en Cristo. La promesa de ser arrebatados junto con los resucitados en Cristo es una de las enseñanzas más consoladoras y esperanzadoras para los creyentes en la palabra de Dios. ¿Sabes que si morimos con esa esperanza, morimos en paz? En completa paz. Nada ni nadie nos va a quitar esa esperanza gloriosa y maravillosa del Señor. Esos versículos, hermanos, en estos versículos Pablo describe tres conceptos claves. Tres conceptos claves. El primero es la resurrección de los muertos en Cristo. O sea, los creyentes que han muerto y los que duermen serán resucitados primero. El segundo es el arrebatamiento de los creyentes vivos. O sea, después de la resurrección de los muertos en Cristo, los creyentes vivos serán arrebatados y unidos juntamente con Jesús en el aire. Y el tercero es la reunión con el Señor. La reunión con el Señor es lo más lindo y lo más maravilloso y lo más glorioso que jamás te hayas podido imaginar.
Imagina en este mundo que hemos sufrido y padecido, en esta tierra donde continuamente experimentamos tantas decepciones y desilusiones, que cuando llega el momento en el cual tengamos que dejar esta tierra y nomás así de estar aquí parados, seamos elevados al cielo y cuando lleguemos arriba en el aire, veamos el rostro de Jesús, la gloria de nuestro Salvador. Ese momento va a ser un momento tan maravilloso en el cual tu cuerpo de la humillación en la cual nosotros moramos va a ser completamente transformado y la gloria de Dios va a llenarnos y nos va a dar la bendición de vivir con Él para siempre. Es un momento glorioso y maravilloso. Por ello, la transformación de los cuerpos nos habla a nosotros, hermanos, que no solamente vamos a cambiar quienes somos nosotros, sino que nuestro ser va a ser completamente distinto. Pablo en 1 Corintios 15:51 nos dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Te das cuenta? Dice, no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir. Pero sí todos vamos a ser transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahora, escucha lo que dice el apóstol Pablo. ¿Esto va a ocurrir en qué? En un abrir y cerrar de ojos. O sea, nomás hacer así. Cierras y abres. Cierras y abres el ojo y ya no estás acá. Cierras el ojo así y lo abres y ya estás en la presencia. Y cuando cierras el ojo aquí estás en la tierra y cuando lo abres estás en la presencia de Dios. O sea, va a ser instantáneo así. Así instantáneo. Rápido así. Ni te vas a dar cuenta cuando fuiste transportado de la tierra a la gloria de Dios. Así de rápido va a suceder. Hay muchas personas que dicen, bueno, cuando llegue el día y la hora en el cual Jesús se acerque y se acerque el regreso del Señor, entonces voy a alinear mi vida, voy a dejar de ir y hacer cosas que no le agradan a Dios. Ahí donde yo me voy a alinear con el Señor. Pero si la palabra de Dios nos dice que todo esto va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos, ¿crees que vas a tener tiempo de arreglar tus asuntos con el Señor? No. Para poder estar listos. Por ello el apóstol Pablo, a través de todo este libro, comenzando en el capítulo 4, a través de todo el libro nos ha ido preparando, pero específicamente en el capítulo 4, en el versículo 1 al 12, nos habla a nosotros de vivir en santidad. Vivir en santidad. En el versículo 13 específicamente nos dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. O sea, la voluntad de Dios es que seamos santificados y vivamos en santificación para que cuando llegue el momento de cerrar los ojos, o cuando cerremos nuestros ojos y los volvamos a abrir, los abramos en la presencia del Señor sin que haya duda absoluta de que ello y aquello va a ocurrir. O sea, no podemos jugar al gato y al ratón, iglesia. No podemos vivir con un pie en el mundo y uno en la iglesia. No podemos. Tenemos que vivir apartados completamente para el Señor. Tenemos que vivir para Él. Y no necesariamente tienes que estar, sirviendo en la iglesia para decir, soy un santo porque toda mi vida la he dedicado para servir a Dios. Puedes ser un santo, pero un santo religioso. Un santo que vive solamente para seguir leyes y dictaduras y cosas que te dicen y te han dicho que tienes que hacer. No, iglesia, lo que significa es que tú vas a apartar tu vida para vivirla para Dios. Tu vida va a reflejar la gloria de Jesús. Que aquellos que te miren a ti vean tu rostro brillar porque Jesús brilla a través de ti. Y lo que tú haces, lo haces por amor a Dios.
¿Por qué? Porque Jesús dice, en esto conocerán todos que sois vosotros mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Sé que cuando el amor de Dios se refleje en tu vida, el amor de Dios pueda ser visto por las demás personas, puedan decir, he ahí un hijo de Dios, he ahí un cristiano, he ahí uno que ha sido santificado para la venida del Señor. Y cuando vivimos de esa manera, iglesia, créemelo, puedes tú vivir completamente tranquilo, porque sabes que cuando se llega el momento, esa transformación, cuando todo esto sucede en un abrir y cerrar de ojos, no hay duda de que vas a estar con el Señor. No hay duda de ello. Una transformación instantánea. Ahora qué maravilloso, ¿no? Porque Juan capítulo 14, versículos 2 y 3 nos dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, ¿te das cuenta? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, el apóstol Pablo predicaba este evangelio. El apóstol Pablo le decía a las personas que Jesús había hecho la promesa de que iba a regresar por nosotros para llevarnos a estar con Él. Y ese era el mensaje que Él enseñaba en las diferentes iglesias en las cuales Él plantó. Y todos ellos lo creían y lo creyeron y vivieron en esa confianza. Por ello, para concluir, en el versículo 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros, ¿con qué? Con estas palabras. Alentaos los unos a los otros con esta palabra. Hermanos, esto nos invita a vivir con expectación y consuelo, sabiendo que el regreso de Cristo nos llevará a una eternidad gloriosa en su presencia, donde nunca más experimentaremos el dolor ni la separación. Ni la separación. Así es de que Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18, nos ofrece una de las enseñanzas más consoladoras y esperanzadoras para nosotros los cristianos. Nos ofrece la promesa de la resurrección, nos ofrece la promesa del arrebatamiento a nosotros los creyentes, y también nos da abundancia de seguridad. De seguridad. ¿Por qué? Porque el Señor mismo nos ha hablado a nosotros. Y no es mensaje de hombre, es mensaje de Dios para los que hemos puesto nuestra fe y esperanza en el Señor. Así es de que este mensaje, o sea, este pasaje nos invita a alentarnos y a consolarnos los unos a los otros con las palabras que hemos leído y aprendido y las promesas que el Señor nos ha hecho. Y eso es lo que nos da a nosotros la seguridad de la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Ponte de pie, vamos a orar. Ponte de pie. Padre, gracias. Gracias, Jesús. Gracias por haber dado al apóstol Pablo esas palabras que ahora nos alientan a nosotros. Gracias porque, oh Señor, incluso estamos hablando acerca de la partida de una sierva tuya, querida nuestra y conocida nuestra, Señor, lo cual ha ido a estar contigo y a morar contigo por la eternidad. Mi Dios, su espíritu ha regresado a ti que lo diste, pero su cuerpo ha sido dejado acá en la tierra. Y el día viernes, mi Dios, harán un servicio fúnebre para poder poner entonces su cuerpo en la tierra de donde fue sacado. Pero igual, mi Dios durmió con la esperanza de que un día tú la ibas a resucitar. De que un día, oh mi Dios, su cuerpo iba a escuchar tu voz y se iba a incorporar y a salir de donde quiera que su cuerpo esté.
Y esa misma esperanza es con la esperanza que nosotros este día nos vamos a casa. De que, oh Padre mío, tú has de venir y has de venir pronto. Oh Padre mío, has de regresar por nosotros y nos has de llevar a estar contigo. Pero Padre, nos amas de tal manera que nos has dejado en tu palabra y nos has expresado tu voluntad. Y tu voluntad es que seamos santos, que vivamos en santidad, que nuestra vida refleje tu gloria, que nuestra vida refleje tu amor, que nuestra vida, oh mi Dios, refleje tu misericordia, tu gracia, y que nuestra vida diariamente sea un modelo para aquellos que aún no han llegado a conocerte. Y que, oh Padre mío, ellos quieran conocer lo que nosotros tenemos, que es a Jesús. Ayúdanos, Padre, a vivir en santidad y verdad. Porque, oh mi Dios, tu palabra dice que sin la santidad nadie, absolutamente nadie podrá ver tu rostro. Ayúdanos, Padre, te lo pido este día y siempre en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén.